Buenos días. Sabemos que el yodo 131 es el tratamiento sistémico más eficaz en el caso del carcinoma diferenciado de tiroides. Sin embargo, hay pacientes que o no responden al tratamiento o progresan al mismo y son considerados yodo refractarios. Pero hoy en día contamos con otras terapias sistémicas que van a poder ayudar a estos pacientes. Hoy contamos con la endocrino Julia Sastre del Complejo Hospitalario de Toledo y la médico nuclear María Angustias Muro del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que nos van a explicar los criterios de yodo refractariedad y cómo actuar frente a estos pacientes. Estoy segura que serán dos ponencias de mucho provecho para vosotros. Buenas tardes. El tema que vamos a tratar en esta sesión son los criterios de refractariedad al radioyodo en carcinoma diferenciado de tiroides. La sesión la vamos a estructurar en un esquema. Primero haremos una breve introducción sobre terapia con yodo, después hablaremos de las múltiples definiciones de refractariedad al yodo 131 y por último de factores pronósticos relacionados con la refractariedad. El radioyodo es un isótopo radioactivo producido en reactores nucleares que tiene un semiperiodo físico de 8 días. Produce dos tipos de emisión, una emisión beta, que es la emisión de mayor energía y con una capacidad de penetración de 2 milímetros, que es la que se utiliza para el efecto terapéutico, y una emisión beta de menor energía que nos permite, por su mayor capacidad de penetración, hacer imágenes. El yodo 131 en el organismo sigue la cinética del yodo fisiológico, es decir, tiene una absorción gastrointestinal y esta absorción gastrointestinal se produce en el intestino superior en menos de 2 horas después de su administración. Después pasa al pool sanguíneo, donde sufre una extracción rápida por el tirocito y la eliminación es renal en el 85%, aunque colabora también la saliva, la sudoración, etc. El responsable de que se haga la extracción del yodo 131 adentro del tirocito es el simportador yodo-sodio. El simportador yodo-sodio es una glicoproteína integral de membrana que está situada en el polo basolateral del tirocito y que realiza un transporte activo de yodo al interior de la célula tiroidea, coordinado con el ingreso de dos sodios y que es necesario para la síntesis de hormonas y para la terapia. De tal manera que llega un momento que el gradiente de yodo en el interior del tirocito llega a ser hasta 20 o 40 veces superior al de la membrana de la célula. Cuando vemos un rastreo corporal como el que se ve en esta imagen, podemos ver cómo los órganos donde más vamos a conseguir la captación del yodo 131 son en los restos tiroideos normales y también en las metástasis captantes. Y esto es así porque tanto en los restos tiroideos normales como en las metástasis se produce la captación y la organificación. Sin embargo, hay otra serie de órganos donde solamente se produce captación y que también se ven en los rastreos, como son las salivares, el estómago y por último los órganos de excreción como son la vejiga urinaria y el intestino grueso. Hay una serie de alteraciones genéticas asociadas a la refractariedad al yodo 131. Yo solo voy a mencionar las más relevantes. La primera es la vía fosfatidil-inositol 3 quinasa, que produce una alteración a nivel del RNA mensajero de NIS, disminuyendo la captación y el metabolismo del yodo 131 in vivo e in vitro. La activación alterada de las MAP quinasas favorece la degradación de los lisosomas de NIS una vez formados y reduce la expresión de NIS a nivel transcripcional. El BRAF V600E es uno de los genes más relacionados con la refractariedad al yodo 131 y produce disminución y ausencia de función de diferentes genes funcionales tiroideos, no solo el NIS, sino también el receptor de la TSH, la tiroglobulina y el TPO. Reprime la función de NIS a nivel transcripcional y posttranscripcional y se asocia a una mayor incidencia de recurrencia y extensión extratiroidea. El emetor es otro gen que disminuye la expresión de NIS en las células tiroideas. Por lo tanto, como hemos hablado, el tirocito es una célula polarizada, en la membrana basal se encuentra el NIS y en la membrana apical se producen también una serie de alteraciones. En este esquema quiero representar
¿Cuáles son estas? En la membrana basal fundamentalmente serían anormalidades del gen NIS, descenso de la expresión génica de NIS, descenso del RNA mensajero que lo codifica, alteración en la maduración posttranscripcional del NIS, alteración de su fijación a la membrana celular y expresión heterogénea dentro del tumor. Mientras que en la membrana apical otras alteraciones son la función anormal del transportador apical de NIS, la disminución de la expresión de tiroglobulina, disminución de la expresión de peroxidasa y alteración del receptor de TSH. Pues bien, ¿qué necesitamos para que la respuesta terapéutica al yodo sea correcta? Pues necesitamos que la dosis absorbida por la metástasis o recidiva sea correcta. Para eso depende de una serie de factores, como son, por una parte, la actividad administrada, ya que debemos de tener en cuenta que la célula metastásica no va a captar más del 1% o el 1 por 1000 de la dosis que administremos. Por otra parte, el estímulo del receptor de la TSH, que tiene que ser intenso y permanente, la captación en la célula, el volumen tumoral, en el que, como es lógico, no va a ser igual de fácil tratar una micrometástasis que se va a curar que un volumen mayor de tejido, y por otra parte el tiempo de permanencia dentro de la metástasis o recidiva. Tenemos que tener en cuenta que la metástasis tiene alterado su capacidad de captación y organificación del yodo 131. Esto va a determinar que el periodo de tiempo que está dentro de la célula no va a ser superior a 3-5 días y se produce una descarga precoz del mismo. ¿Cómo podemos mejorar la respuesta terapéutica? Pues bueno, se ha intentado realizar una dosimetría de la captación de la metástasis o recidiva. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una dosis absorbida de 8.000 a 10.000 centigrays, que son las que tiene verdaderamente actividad tumoricida. Esto se consigue bien mediante medidas seriadas realizadas en los rastreos corporales con yodo 131 o yodo 123 combinado con TAC, o bien mediante dosimetría realizada con SPECT/TAC con yodo 124. Pues resulta más caro y es menos disponible. Sin embargo, a pesar de realizar dosimetría, tenemos una serie de problemas, como son el amplio rango de captación de las metástasis, la captación heterogénea dentro de la misma metástasis y que hay lesiones muy pequeñas en las que es imposible realizar correctamente la dosimetría. A efectos prácticos no hay evidencias contundentes de que sea mejor la realización de dosimetría que las dosis empíricas. Pasamos ya a hablar de la refractariedad al yodo y de su importancia. Bueno, el pronóstico global del cáncer diferenciado de tiroides es excelente, con una supervivencia a los 10 años del 80 al 95%. Esta disminuye al 25 o al 40% en pacientes que tienen metástasis. Pero si además estas metástasis son refractarias al yodo 131, la supervivencia a los 10 años baja al 10%. Por lo tanto, serían factores de buen pronóstico pacientes jóvenes que tienen metástasis poco extensas, que tienen una variante bien diferenciada y una buena captación al yodo, donde la supervivencia se alcanza otra vez del 90%. La mayoría de los pacientes de cáncer diferenciado de tiroides que fallecen son radioyodo refractarios. En cuanto a las definiciones de refractariedad al yodo 131, ya veremos que son muy variadas. A mí me gusta especialmente esta del Lumberger del 2015, en el que dice: refractariedad es el descenso de la captación del yodo sin disminución del volumen tumoral, lo que refleja destrucción de las células más diferenciadas y captantes, pero con persistencia de las células menos diferenciadas y que probablemente progresarán. ¿Cuál es su trascendencia? Pues que definir bien la refractariedad al yodo 131 nos permite saber qué pacientes deben seguir siendo tratados con yodo 131 y no demorar el tratamiento con otras terapias en aquellos pacientes que no deben seguir siendo tratados con yodo 131. Todas las guías de práctica clínica sobre tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides abordan el tema de la refractariedad al yodo, tanto la de la ATA como la de la ETA como el consenso italiano. Yo me voy a centrar en los criterios de la ATA porque son muy similares. ¿Qué considera la ATA que son pacientes refractarios al yodo?
Pues primero, aquellos que tienen ausencia de captación de radioyodo en la enfermedad locorregional o en las metástasis desde el diagnóstico inicial, o bien que las lesiones pierden la capacidad de captar yodo que previamente captaban, pacientes que concentran radioyodo en unas lesiones pero no en otras, o pacientes con progresión de la enfermedad a pesar de la captación del radioyodo. Ojo, todo esto tiene que medirse cuando haya un estímulo adecuado de TSH, dieta y que se haya evitado la contaminación con yodo. La ATA refleja también unos pacientes especiales en los que dice que la probabilidad de curación es baja y los efectos adversos al yodo 131 pueden incrementarse. Estos pacientes especiales son aquellos que tienen una dosis acumulada mayor a 600 milicurios en ausencia de respuesta, enfermedad local avanzada o estadio final no susceptible de cirugía y pacientes con elevados niveles de tiroglobulina o un tiempo de duplicación de tiroglobulina corto, inferior a un año. Recientemente, la revista Thyroid publica una reunión de un comité de las diferentes sociedades científicas, la ATA, la ETA, la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, en la que se reunieron en la Martinica para establecer un consenso sobre aquellos aspectos más controvertidos de la terapia del cáncer diferenciado de tiroides. En el principio 7 se refieren precisamente a refractariedad. El consenso dice que el objetivo de este principio no es establecer una definición de refractariedad, sino más bien animar a los médicos a tener precaución, a comprender la complejidad y a fomentar el diálogo y la investigación. ¿Qué dice este principio? Pues dice que los criterios usados para clasificar a un paciente como refractario al yodo deben ser considerados como una estratificación al riesgo y no necesariamente como un criterio definitivo para recomendar o no la terapia con yodo. Así que no llega a hablar ni siquiera de definiciones de refractariedad, habla de unos escenarios clínicos comunes que sugieren que el paciente pueda ser refractario al yodo, y son 5. Primero, que no haya captación presente en el rastreo diagnóstico, que no haya captación presente en el rastreo realizado 7 días después de la terapia con yodo, que la captación del yodo esté solo presente en unas lesiones pero no en otras, que las metástasis progresen a pesar de la captación de yodo y que las metástasis progresen a pesar de una dosis acumulada de 600 milicurios. Pero inmediatamente el consenso empieza también a valorar estos escenarios y decir que todos tienen problemas. El escenario 1, que es no captación de yodo en el rastreo diagnóstico o no captación de yodo en el rastreo terapéutico, dicen que los pacientes con un rastreo diagnóstico negativo pueden captar el yodo después de la terapia, que el rastreo postterapia en general es más fiable, pero que el rastreo postterapia puede perder entre un 7 y un 12% de las metástasis según el tiempo en que éste se realice. Respecto al escenario 3, dice, el de la captación en unas lesiones pero no en otras, dice que tampoco permiten clasificar a un paciente como refractario al yodo, ya que es posible aplicar tratamientos locales como cirugía, radioterapia, radiofrecuencia en las lesiones no captantes y continuar dando yodo en las lesiones que sí captan. El escenario 4, que es la progresión de las metástasis a pesar de la captación del yodo, dice que existen también un montón de factores no aclarados como son los parámetros adecuados para considerar una respuesta exitosa, los parámetros de duración de la respuesta, los parámetros de progresión al yodo, la dosis administrada, la potencialidad de administrar más dosis, la decisión del paciente sobre los riesgos y beneficios del yodo. El escenario 5, que es el referido a los 600 milicurios, dice que el punto de corte de 600 milicurios se ha establecido en los ensayos clínicos para evaluar terapias sistémicas, por lo tanto debe de tenerse en cuenta como una recomendación y nunca interpretarse como un criterio absoluto para dejar de dar terapia con yodo. Por último llega al principio 8, en el que dice que establecer verdaderos criterios de refractariedad implicaría estudios adicionales para valorar las diferentes técnicas de rastreo con yodo existentes en la literatura, estandarizar y optimizar las técnicas de imagen con yodo y estandarizar y optimizar las terapias rediferenciadoras que mejoren la efectividad del yodo. Pues bien, llegado a esto y con unas definiciones de refractariedad tan poco concretas, me ha parecido importante plantear este artículo de Silverstein del 2019 en el que dice
que cuando nos encontremos delante de un paciente en el que sospechamos que puede ser refractario al yodo, tenemos que tener, hay unas 13 cuestiones o 13 cosas que podíamos hacer para mejorar nuestra efectividad. La primera es referir al paciente a un hospital que tenga experiencia en el tratamiento de cáncer metastásico. Segundo, considerar que un rastreo diagnóstico negativo no implica que no vaya a ser eficaz la terapia y que un rastreo post-terapéutico positivo tampoco indica que vaya a ser positiva la terapia. Tener en cuenta que tenemos que siempre asesorarnos de la calidad del rastreo de yodo. Considerar que se puede utilizar la terapia con yodo para las lesiones ávidas y tratar el resto de las lesiones con otra terapia. Individualizar los criterios de respuesta para cada paciente. Considerar que la tasa de cambio de tiroglobulina y anticuerpos es mucho más importante que los valores de tiroglobulina aislados. Determinar cuál es la duración de la respuesta que consideramos adecuada. Tener en cuenta la cantidad prescrita de yodo en las terapias anteriores. Tener en cuenta, si le hemos dado dosis repetidas, que los efectos secundarios que experimentó el paciente en las dosis previas. La dosis total acumulada del paciente no debe ser un determinante para dejar de usar la terapia con yodo. Considerar la posibilidad de dar dosis empíricas de yodo y considerar que un rastreo exploratorio con 30 milicurios de yodo seguido inmediatamente de la terapia puede ser una manera eficaz de poner de manifiesto más metástasis. Pues bien, dados que los criterios de refractariedad al yodo 131, como veremos, no están claros, yo ahora pasaba a analizar unos cuantos artículos en lo que se pretende es establecer factores de riesgo que nos ayuden a tomar una decisión. Este primero, de Wasserman, publicado en The Oncologist en 2016, es un estudio retrospectivo en que analiza 153 pacientes, 91 refractarios al yodo y 62 no refractarios, en los que hace un estudio de supervivencia y supervivencia libre de cáncer y un análisis de los factores de riesgo asociados. Como veremos en esta tabla, analiza un montón de variables y llega a la conclusión de que hay dos especialmente significativas que son factores pronósticos más importantes, como son una, la progresión de la enfermedad después del tratamiento de yodo por comparación con el resto de las definiciones de refractariedad, en la que hay una disminución de la supervivencia clara, y sobre todo cuando la refractariedad se produce en los primeros 3 años después del diagnóstico. También hay un descenso de la supervivencia claramente manifiesto. El paciente en este artículo también analizan la tasa de cambio de la tiroglobulina, el tiempo de duplicación de la tiroglobulina, y observan que hay mucho más muertes cuando ese tiempo es menor a 1 año. Por lo tanto, los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides refractario muestran una gran heterogeneidad, son factores de peor pronóstico, un diagnóstico de refractariedad precoz antes de los 3 años desde el diagnóstico inicial, una progresión tras el tratamiento con yodo y una evolución o tiempo de duplicación de la tiroglobulina corto, menor de 1 año. Este autor, Lee, en el 2018 hace otro estudio de 112 pacientes con cáncer refractario frente a 224 control, utiliza como criterios de refractariedad los criterios de la ATA y también hace curvas de supervivencia y análisis de Cox. Finalmente señala 6 variables que son especialmente importantes a la hora de señalar un peor pronóstico de los pacientes, como son el tabaco, el carcinoma folicular de tiroides, la extensión extratiroidea, el número de metástasis linfáticas mayor o igual a 4, el porcentaje de metástasis linfática superior al 53% y el N. A estos parámetros que tenían una mayor odds ratio le asocia una puntuación y con esa puntuación, relacionada directamente con la odds ratio, como vemos, establece un score, un índice, y señala el autor que por encima o igual a 7 puntos debe de ser el paciente considerado como un carcinoma diferenciado de tiroides refractario al yodo y
que requiere unas terapias más agresivas. Por lo tanto, su modelo predictivo reúne 6 factores: carcinoma, el tipo tumoral, carcinoma folicular frente a papilar, la extensión extratiroidea, el N, el número de ganglios metastásicos mayor o igual a 4, la tasa de metástasis linfática y el consumo de tabaco. En la literatura también hay un montón de artículos que intentan poner relación entre la positividad en el PET con flúor 18, con FDG flúor 18 y que el carcinoma sea refractario al yodo. Se ha señalado que un sub de 5 puede ser un nivel óptimo para decir cuándo las metástasis no van a captar. Yo voy a señalar este artículo, que es del 2018 de Manoar, que realiza un estudio retrospectivo de 62 pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides metastásico refractario al yodo y a los que se les había realizado un PET-TAC basal. Dentro del PET, él analiza 2 parámetros: el volumen metabólico tumoral y la tasa glicolítica total, que es la multiplicación del volumen metabólico tumoral con el sub. Pues bien, cuando analiza las curvas de supervivencia, que las tenemos aquí, se observa cómo tanto el volumen metabólico tumoral como la tasa glicolítica total, cuantos son más elevados, disminuyen la curva de supervivencia de los pacientes. El autor concluye que el PET positivo es un factor de riesgo de carcinoma refractario al yodo, que la supervivencia global de los pacientes con un PET positivo es menor y que el volumen metabólico tumoral y la tasa glicolítica total pueden ser 2 parámetros útiles en la estratificación dinámica del riesgo de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides refractario al yodo. Otros autores han intentado relacionar la refractariedad con la edad. Este artículo es de Nakanishi, publicado en 2018, hace un estudio retrospectivo en el que compara 189 pacientes con carcinoma papilar tipo clásico y 61 pacientes con carcinoma folicular. A todos ellos se les había realizado un rastreo corporal con yodo por sospecha de recurrencia o metástasis. Los criterios de captación eran simplemente positividad en la recurrencia o en las metástasis en el rastreo corporal diagnóstico. Este autor señala diferencia los resultados en carcinoma papilar de tiroides tipo clásico y los resultados en carcinoma papilar. Las imágenes en negro sería la captación y las blancas sería la no captación. Entonces observan que la prevalencia de carcinoma papilar de tiroides no captante, es decir, refractario, está directamente relacionado con la edad en el carcinoma papilar tipo clásico, y eso es así de manera global y también en las metástasis pulmonares y en las metástasis linfáticas. Cuando hablamos del carcinoma folicular de tiroides, no hay una relación directa entre la edad y la captación con yodo, incluso tanto en el total como en las metástasis pulmonares como en las metástasis óseas, que incluso pueden conservar la captación intensa a pesar de la edad elevada de los pacientes. Este autor dice que la prevalencia de metástasis pulmonares con captación suficiente de yodo en pacientes de mayor edad con carcinoma papilar tipo clásico es poco frecuente, y en estos pacientes quizá podría adelantarse la terapia con inhibidores de la tirosina quinasa. Como resumen de mi charla, yo diría que los criterios de refractariedad al yodo 131 son múltiples y no están totalmente aclarados, que es imprescindible comprender la complejidad y fomentar el diálogo entre los diferentes especialistas implicados en el tratamiento, que son necesarios más estudios de investigación bien diseñados y que sería conveniente el establecimiento de un comité de expertos en carcinoma diferenciado de tiroides refractario al yodo de las diferentes sociedades científicas que defina criterios más exactos para el término carcinoma diferenciado de tiroides refractario al yodo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte de la charla sobre los pacientes con yodorefractariedad. Estos son los puntos que vamos a tratar en los siguientes 25 minutos.
En cuanto a la incidencia de la yodorefractariedad en España, al desconocer y no tener registros de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, lo que se hace es una estimación del número de pacientes que pueden tener. Calculamos aproximadamente que un 30% de nuestros pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides recurren o persisten tras el tratamiento con cirugía y radioiodo. La mayor parte de las recidivas serán locales y aproximadamente una cuarta parte serán a distancia, y de estos aproximadamente una tercera parte dejará de responder al yodo. Es decir, calculamos que alrededor de un 10% de los pacientes van a ser yodorefractarios. Si calculamos que la incidencia en España de carcinoma diferenciado de tiroides es la incidencia anual de un país europeo, calculamos aproximadamente que serían entre unos 180 a 200 nuevos casos de yodorefractariedad al año en España. En este trabajo que se publicó el año pasado y que es un trabajo sobre una serie australiana, para ellos aproximadamente solo tienen un 15% de pacientes persistentes o recurrentes, de los cuales también es un 10% aproximadamente lo que consideran que son refractarios a yodo. En Australia se ha hecho un pronóstico de diagnóstico para el año 2020 de unos 3.400 y pico pacientes nuevos de cáncer de tiroides, lo cual supondría que alrededor de unos 300 nuevos casos de pacientes con yodorefractariedad serían diagnosticados al año, y que esto coincidiría un poco con los cálculos que había hecho Schlumberger de aparición de 4 a 6 casos nuevos de carcinoma diferenciado de tiroides con yodorefractariedad al año poblacional. Cuando hemos diagnosticado a un paciente o etiquetado de yodorefractariedad, que ya habíamos visto que es un poco complicado y que a veces los criterios no están nada claros, en principio habría que evitar nuevas dosis de yodo radioactivo para evitar toxicidad y decidir cuál sería la mejor estrategia terapéutica. Para ello tenemos que conocer la extensión de la enfermedad mediante las pruebas de imágenes adecuadas, conocer si hay síntomas relacionados con la enfermedad, si existen comorbilidades que pueden empeorar el tratamiento que luego propongamos a nuestros pacientes, y ver el grado de progresión de la enfermedad. En estos casos es prioritario que estos pacientes con yodorefractariedad sean evaluados por comités multidisciplinares sobre cáncer de tiroides con experiencia, teniendo en cuenta que a medida que la enfermedad progrese habrá más cantidad de especialistas que tendrán que tomar decisiones en cuanto al tratamiento y el abordaje terapéutico de estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que las opciones terapéuticas en estos pacientes son opciones terapéuticas ya más limitadas. Estos dos algoritmos recientes sobre el manejo del carcinoma diferenciado de tiroides yodorefractario hacen fundamentalmente hincapié en dos aspectos fundamentales: si los pacientes están sintomáticos o presentan síntomas relacionados con la enfermedad, y si el paciente tiene la enfermedad en progresión. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque se ha visto que los pacientes con yodorefractariedad son un grupo heterogéneo de pacientes que tienen unos grados de progresión de la enfermedad que son claramente muy variables dentro del propio grupo. Sabemos que los pacientes que son respondedores a yodo con metástasis progresan menos que los pacientes que son poco respondedores al tratamiento con radioyodo, pero dentro de estos pacientes yodorefractarios las curvas teóricas de progresión, como aparecen en la gráfica, son claramente diferenciadas, desde pacientes que tienen una progresión muy lenta, muy estable, casi sin progresión, a pacientes con una progresión mucho más rápida. Por lo tanto, la orientación terapéutica en cada uno de estos grupos debería de ser diferente. Ya hemos dicho que las posibilidades de tratamiento en pacientes refractarios al tratamiento con yodo son más escasas y limitadas, y estarían repartidas en estos 4 puntos: la vigilancia activa, tratamientos locales, terapia sistémica y las terapias de rediferenciación. ¿A quién emplearíamos el tratamiento con vigilancia activa? Pues el tratamiento con vigilancia activa estaría indicado en los pacientes con una lenta progresión. Para saber
qué porcentaje de pacientes dentro de los pacientes con yodorefractariedad tienen esta situación de estabilidad, se hizo un análisis de los pacientes incluidos en los estudios randomizados fase 3 para estudio de fármacos sistémicos en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides y con carcinoma medular de tiroides, y aquellos que tenían rama placebo se analizó qué ocurría en los pacientes incluidos en la rama placebo. Se incluyeron 414 pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides refractarios a yodo y se vio que en este número importante de pacientes yodorefractarios aproximadamente más de un 40% tenían controlada la enfermedad, es decir, que el porcentaje de pacientes que son yodorefractarios pero que mantienen una estabilidad de la enfermedad es bastante importante. La guía ATA en el año 2015 ya recomienda en su recomendación 92 que los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides refractario a yodo asintomáticos con enfermedad estable o mínimamente progresiva y sin riesgo de desarrollar complicaciones en el corto plazo pueden ser controlados solo con tratamiento supresor con tiroxina y vigilancia cada 3-12 meses. En la recomendación 92, en su apartado B, también recomiendan que la búsqueda de mutaciones BRAF u otras mutaciones no estaría recomendada con un objeto pronóstico en pacientes refractarios a yodo o con enfermedad progresiva localmente avanzada o metastásica, aunque esta recomendación es una recomendación débil con moderada calidad de la evidencia. Aunque hoy en día, probablemente 3 años más tarde de esta guía, probablemente esto pueda haber cambiado, puesto que muchas veces el conocimiento de la mutación que pueda tener estos pacientes pueda tener que ver en la hora de elegir algún tipo de terapia sistémica. El Consenso Español de Manejo del Carcinoma Diferenciado de Tiroides Refractario recomienda la vigilancia activa en pacientes que sean mínimamente progresivos o que no presenten progresión de la enfermedad, que estén asintomáticos o cuando hay lesiones que tienen poco riesgo de progresión y que no tienen susceptibilidad para tratamientos locales. ¿Cuáles serían las situaciones clínicas más favorables para realizar la vigilancia sistémica? Pues pacientes con adenopatías patológicas de poco tamaño que no son susceptibles de otros tratamientos, metástasis pulmonares de pequeño tamaño de menos de 1 centímetro o lesiones óseas estables fuera de lugares críticos y que no son accesibles a tratamientos locales. ¿Cómo se debe hacer el manejo terapéutico? Pues cada 3-6 meses habría que hacer una valoración clínica para ver si aparecen nuevos síntomas relacionados con la enfermedad, valoración de comorbilidades, ver analíticamente si el grado de supresión con tiroxina está bien conseguido o no, ver cómo evoluciona el marcador tiroglobulina y la presencia de anticuerpos antitiroglobulina y estudios de imagen. En estos pacientes con vigilancia activa, el tratamiento con tiroxina a dosis supresoras que mantenga TSHs inhibidas estaría indicado. Como se puede ver en la gráfica recomendada por las guías ATA desde 2015, pues deberíamos de considerar que los pacientes con yodorefractariedad son pacientes que mantienen una respuesta estructural incompleta y, salvo contraindicación, estaría recomendado mantener el tratamiento con dosis de tiroxina que intenten una supresión completa o prácticamente completa, excepto que haya contraindicación, sobre todo por problemas cardiovasculares. En cuanto al segundo punto y posibilidad de tratamiento, tendríamos el tratamiento con terapias locales. En el Consenso Español se recomienda la utilización de terapias locales en pacientes que tengan metástasis únicas, que sean accesibles al tratamiento, cuando ya sean pacientes sintomáticos, sobre todo cuando tengan dolor local, o en pacientes que tienen alto riesgo de compresión sobre la vía aérea digestiva o sobre el sistema nervioso central. Como aparece en la gráfica de recomendaciones y de opciones terapéuticas, las opciones terapéuticas son amplias, además del tratamiento supresor con tiroxina. En cuanto a la resección quirúrgica, no voy a comentar nada, puesto que ya se comentó en la lección relacionada con el tratamiento quirúrgico,
y ya se comentó la posibilidad de tratamiento quirúrgico por múltiples especialidades de metástasis a distancia en diferentes localizaciones, y voy a centrarme un poco más en el manejo de las metástasis a nivel visceral y a nivel óseo. Una revisión reciente publicada el año pasado comenta que hay algunas consideraciones que tenemos que hacer para elegir cuál sería el mejor tratamiento local para estos pacientes. En primer lugar, habría que valorar el número y la localización de las metástasis. No es lo mismo una metástasis ósea única con respecto a la presencia de múltiples metástasis viscerales. Hay que ver si la metástasis es sintomática o no, si produce dolor, si produce compresión, si existe captación de la fluorodesoxiglucosa en el PET, que nos hablaría de una lesión más desdiferenciada, cuál es la esperanza de vida de nuestros pacientes, cuál es la velocidad de crecimiento o progresión de esa lesión y la disponibilidad de profesionales capacitados para realizar terapias locales que en muchas ocasiones no están disponibles en todos los centros. En cuanto a la radioterapia externa, sabemos que la radioterapia puede aumentar el control regional de pacientes con afectación extratiroidea amplia, y si utilizamos técnicas inmunomoduladas, la verdad es que se puede reducir bastante la toxicidad. La radioterapia estereotáxica además permite la administración de altas dosis de radiación en pequeñas fracciones sobre la lesión diana, disminuyendo la toxicidad también en estos casos, y sabemos que se ha utilizado en distintos ensayos para tratar metástasis tanto cerebrales como pulmonares, hepáticas y óseas, que en pacientes con pocas lesiones cerebrales, menos de 3, es tan efectiva como la cirugía y es bien tolerada, y que en metástasis óseas la radioterapia puede jugar un papel muy importante en el control del tratamiento del dolor, aunque sabemos que puede estar limitada sobre todo en lesiones vertebrales por los efectos secundarios que puede originar el tratamiento con radioterapia. En cuanto al manejo de lesiones viscerales y lesiones óseas, tenemos distintas técnicas disponibles. Las podríamos clasificar en técnicas vasculares, que estarían utilizando la vascularización exagerada de las metástasis óseas y viscerales del carcinoma de tiroides, y que sería la embolización transarterial. Tendríamos técnicas ablativas, que lo que inducen es una necrosis parcial o total del tejido metastásico mediante un incremento o disminución aguda de la temperatura en metástasis óseas y viscerales, como la radiofrecuencia, como la ablación por microondas o la crioablación, y tratamientos de consolidación, sobre todo en metástasis óseas, para prevenir o fijar posibles fracturas patológicas, y las técnicas que tenemos son la cementoplastia, las técnicas endomedulares y la fijación. En cuanto a las metástasis viscerales, en metástasis pulmonares se ha utilizado la ablación con radiofrecuencia, sobre todo en lesiones no muy grandes, por debajo de 2 o 3 centímetros, y sobre todo estaría indicada en lesiones de crecimiento lento de menos de 3 centímetros, y estaría contraindicada cuando existen metástasis pulmonares diseminadas y de pequeño tamaño, enfermedad pulmonar miliar. En el uso de la radiofrecuencia en metástasis hepáticas también se ha visto buenos resultados en metástasis de pequeño tamaño, de menos de 3 centímetros, y que tengan un margen de ablación entre metástasis o con tejido sano de más de 5 milímetros. En cuanto a embolización de metástasis hepáticas, sobre todo lo que hay publicado es en carcinoma medular de tiroides, y se ha utilizado embolización transarterial con doxorubicina, y se ha visto que los resultados son bastante mejores cuando se utiliza esta embolización transarterial en metástasis detectadas al inicio de la enfermedad metastásica. En cuanto al tratamiento de metástasis óseas con terapias locales, se ha utilizado embolización transarterial percutánea, que puede utilizarse como tratamiento único o en combinación con terapias sistémicas o con radioterapia, y se ha visto que utilizada en combinación con radioterapia o con terapias sistémicas mejoran los resultados en cuanto al control de síntomas y en cuanto al control del marcador tiroglobulina. La consolidación con cementoplastia y la crioablación o la cirugía tienen fundamentalmente su utilidad en lesiones únicas sometidas a estrés mecánico, y el principal objetivo sería prevenir fracturas. Aquí veis algunos ejemplos de cementoplastia a nivel vertebral o una fijación endomedular en una lesión en el húmero.
La guía ATA hace varias recomendaciones en cuanto al manejo de las metástasis óseas. En la recomendación 93 habla de tratamientos locales, radioterapia, ablación térmica o cementación en lesiones individuales, y en la recomendación 101 hace referencia a la utilización de agentes dirigidos contra el hueso exclusivamente, fundamentalmente la utilización de bifosfonatos o denosumab. Esta utilización de estos fármacos antirresortivos estaría indicado en pacientes con enfermedad ósea múltiple junto con otros tratamientos locales, y lo hacen con una recomendación fuerte y una moderada calidad de la evidencia. La mayor parte de las recomendaciones en cuanto al manejo de la utilización de bifosfonatos o denosumab fundamentalmente se hace por la experiencia en el control de metástasis óseas de otros tumores sólidos. No hay ensayos clínicos específicos en carcinoma diferenciado de tiroides, y la recomendación es manejo de estos fármacos para prevenir las complicaciones que puede ocurrir, sobre todo a nivel de osteonecrosis mandibular, vigilar la función renal, hay que facilitar los suplementos de calcio y vitamina D, y la guía ATA hace una recomendación como tratamiento inicial con ácido zoledrónico cada 3 meses de inicio. Hay trabajos publicados muy recientemente en el que la utilización de estos agentes directos contra el hueso junto con otros tratamientos sistémicos o con radioterapia, la verdad es que mejoran la supervivencia de los pacientes con metástasis óseas en carcinoma diferenciado de tiroides. Esta guía, también bastante reciente, publicada el año pasado, sobre el manejo de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides refractario, nos da unas orientaciones sobre el manejo de estos pacientes en función de la localización de las metástasis, en función del estatus de la enfermedad, si está estable y asintomática, si está estable pero produce síntomas, si es enfermedad progresiva, en función de la carga tumoral y en función de si es posible o no acceder a un tratamiento local. De tal manera que en función de la combinación de lo que encontremos en nuestros pacientes nos van a recomendar la vigilancia activa de la que ya hemos hablado o tratamientos locales. Por ejemplo, cuando las imágenes son negativas en pacientes etiquetados de iodo-refractariedad cuyo marcador tiroglobulina va ascendiendo, en principio lo recomendado sería la vigilancia activa, pero si vemos, por ejemplo, en pacientes con metástasis óseas en la última parte de la gráfica, incluso en pacientes estables y asintomáticos, si la terapia local es factible, se debería de intentar tratamientos locales con los métodos que acabamos de describir. Por último, en cuanto al tratamiento local, comentar que reduce la morbilidad y mejora los síntomas de los pacientes con metástasis a distancia y iodo-refractario, que si las lesiones responden a los tratamientos locales se ha demostrado una mejor supervivencia, que el estudio de las mutaciones BRAF, RAS y el resto de las mutaciones no predice la respuesta al tratamiento local, y que la indicación del tratamiento local podría estar antes del inicio de terapias sistémicas, pero también podría estar durante el tratamiento con terapias sistémicas, sobre todo cuando hay progresión de alguna de las lesiones de forma individual. El manejo del tratamiento sistémico no voy a entrar en profundidad en él, puesto que va a ser objeto de las próximas 2 lecciones de este curso de formación multidisciplinar, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Volviendo otra vez al consenso español para el manejo del paciente con carcinoma diferenciado de tiroides refractario al yodo, el uso de terapias sistémicas estaría indicado en pacientes con enfermedad rápidamente progresiva, que sea sintomática o que pueda poner en peligro la vida del paciente y que no sea candidata a los tratamientos locales que hemos estado viendo en la parte anterior. El problema fundamentalmente es en que el principal problema es el saber cuál es el momento apropiado para empezar con el tratamiento sistémico. Sabemos que la utilización de tratamiento sistémico probablemente va a cambiar
la evolución natural o la historia natural de los pacientes metastásicos con carcinoma diferenciado de tiroides, pero incluso en los pacientes que tienen unas características de progresión en los cuales parece que el tratamiento está indicado, siguen siendo un grupo heterogéneo que tiene unos comportamientos diferentes entre ellos, con velocidades de progresión y aumento de la masa tumoral que es muy diferente. Por lo tanto, es muy importante identificar el punto de inflexión o de cambio de tendencia en el que hay un cambio clínico significativo que nos debería hacer modificar nuestro enfoque terapéutico y plantearnos el inicio del tratamiento con estas terapias sistémicas. Este sería un ejemplo real de un paciente con un carcinoma de células de Hurle, yodo refractario, operado y tratado con 2 dosis de yodo radioactivo un año antes de cuando empieza la gráfica, y en la gráfica se puede ver la expresión o la secreción de tiroglobulina en prácticamente 2 años y medio, cómo existe una progresión llamativa con esa característica progresión exponencial que ocurre en el crecimiento de las metástasis y que nos sirve para ver que existe efectivamente progresión de esta enfermedad. Y en este paciente, al inicio del 2016, aunque ya había aumento de los valores de tiroglobulina, no había lesiones en el tracto torácico, estábamos en un paciente con progresión sin imágenes, cómo estas imágenes aparecen en diciembre del 2017 y cómo duplican de tamaño en menos de un año, en 6 meses. Es decir, que tenemos un grado, o sea, una expresión gráfica muy clara con la tiroglobulina de lo que va a ocurrir posteriormente con las técnicas de imagen en este paciente que hasta aquí estaba en vigilancia activa. En cuanto a la utilidad de la tiroglobulina en los pacientes con yodorefractariedad, el problema que tenemos es que sí que nos sirve como marcador de progresión, pero probablemente hay una limitación en pacientes yodorefractarios, puesto que estos pacientes tienen cierto grado de desdiferenciación celular y no la podemos utilizar o no puede tener el valor que tiene en los pacientes que sí que responden al tratamiento con yodo todavía menos desdiferenciados. Entonces, lo importante, yo creo que desde el punto de vista práctico, es que la tiroglobulina es útil, pero no podemos tomar decisiones solo en función de cómo evoluciona la tiroglobulina, ni en cuanto al inicio de la terapia sistémica, ni tampoco en cuanto a la suspensión de la terapia sistémica. En la imagen que vemos aquí de la tiroglobulina con la caída que se produce a partir de julio del 2018 es cuando ya decidimos iniciar tratamiento sistémico y la disminución clara del marcador en relación con el tratamiento sistémico iniciado. En la guía ATA la Asociación Americana de Tiroides publicó un consenso en el año 2017 para ayudar al clínico a tomar la decisión adecuada o a elegir el momento adecuado de inicio del tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, haciéndose una serie de preguntas clave que tienen que ver con la evolución de la enfermedad, como hemos venido hablando, con las expectativas que podemos obtener y sobre todo también con la comunicación con el paciente, que es muy importante en este momento para iniciar tratamiento sistémico. La guía ATA, en este consenso del 2017, establece 3 indicaciones para inicio de tratamiento sistémico con inhibidores de tirosina quinasa. La primera indicación sería en pacientes yodorefractarios con una enfermedad sintomática, con una masa tumoral importante, que no pueden ser manejadas con terapia local. El segundo supuesto serían pacientes también con yodorefractariedad, en los cuales la progresión de la enfermedad es clínicamente evidente y esta evidencia clínica, o para ellos consideran que son lesiones que midan al menos 1,5 centímetros en la lesión mayor y que exista progresión en 6 meses, 12 meses. Y también habría un tercer supuesto en los cuales no habría que
que descartar la presencia de yodorefractariedad, pero serían pacientes en los cuales la enfermedad progresa de forma muy rápida, que puede poner en peligro un órgano o la vida del paciente y no puede ser manejada con terapia local, como por ejemplo la presencia de disnea importante en pacientes con metástasis pulmonares múltiples. Es decir, que aunque luego se va a ver en las siguientes lecciones el manejo claro de los pacientes de tratamiento con terapia sistémica, la toma de la decisión de cuándo tenemos que empezar nos puede orientar bastante estas preguntas y estas indicaciones para el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa. El último punto que vamos a tratar en esta parte del abordaje del paciente es la posibilidad para que los pacientes con carcinoma refractario de tiroides sean capaces de volver a captar el tratamiento con yodo. Es decir, es una elección bastante atractiva intentar conseguir una rediferenciación de las células tiroideas que han dejado de captar yodo y conseguir que vuelvan a ser sensibles a ese tratamiento tan específico. Desde hace aproximadamente unos 15 años se han intentado distintas aproximaciones y distintos abordajes para intentar conseguir esta rediferenciación de las células tiroideas en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides para que aumentara la captación de yodo. Los resultados con ácido cisretinoico, con retinoides y con rosiglitazona, la verdad es que dieron resultados bastante descorazonadores, porque aunque aumentaba de forma variable la captación con yodo radioactivo, sin embargo no se consiguieron respuestas clínicas evidentes. Con la introducción de los inhibidores de tirosinquinasa también se hicieron estudios con sorafenib a ver si existía una mejor captación de yodo radioactivo y una mejor respuesta una vez que habían tratado con inhibidor de tirosinquinasa, pero tampoco se consiguieron respuestas. Los mejores resultados se han obtenido con terapias dirigidas contra MEK y contra RAF, que veremos a continuación. También parece últimamente que hay resultados bastante prometedores con los inhibidores de acetilación de histonas. Como sabemos, la activación de la vía MAP quinasa es un evento fundamental en la aparición del carcinoma diferenciado de tiroides, en su progresión y probablemente en la aparición de falta de respuesta al NIS, al yodo. Y sobre todo esto se ha visto en los pacientes, esta activación es más potente en los pacientes con mutación BRAF y quizá hay menos de diferenciación en pacientes con mutación en RAS. Entonces, la utilización de inhibidores específicos contra RAF como dabrafenib o bemurafenib o inhibidores específicos contra MEK producirían una menor activación en teoría de esta vía MAP quinasas, facilitando la reexpresión de NIS en la célula tiroidea. El primer intento de rediferenciación con resultados significativos fue este trabajo publicado en el New England en 2013 con selumetinib, un inhibidor MEK. Fueron tratados 12 pacientes con selumetinib con yodorefractariedad. Después de 4 semanas, aquellos que tenían captación suficiente en un PET con yodo 124, que fueron 8, se les volvió a tratar con otra dosis de yodo 131 y de los 8, 5 tuvieron una respuesta objetiva y en 3 hubo una estabilización de la enfermedad. El siguiente trabajo, también en pacientes yodorefractarios con una terapia dirigida en este caso era contra BRAF, utilizaron en 10 pacientes que eran yodorefractarios que tenían mutación BRAF positivo y se fueron tratados con dabrafenib. Al cabo de las 4 semanas de tratamiento con dabrafenib, aquellos que tenían mejor captación de yodo fueron tratados con una dosis extra que ocurrió en 6 y en estos se pudo objetivar una respuesta objetiva en 2 pacientes, es decir, aproximadamente en el 20% de los pacientes tratados con dabrafenib.
El artículo más reciente, publicado ya en experiencia real, con la experiencia del Hospital M. Anderson en Texas, es en pacientes ya fuera de ensayo clínico. Son 13 pacientes que son pacientes yodo-refractarios, en los cuales se elige el tratamiento en función de su perfil mutacional. En los 9 pacientes BRAF mutados, 7 son tratados con dabrafenib, que es un inhibidor de BRAF, 1 con el bemurafenib, otro inhibidor específico de BRAF, y 1 con una combinación de bemurafenib y trametinib, que es un inhibidor específico de MEK. Los 3 pacientes con mutación RAS, 2 son tratados con trametinib, que es un inhibidor MEK, y otro con un inhibidor MEK que es diferente y que estaban ellos investigando. Y el único paciente que era wild type, tanto para RAS como para BRAF, fue tratado con trametinib. Igual, fueron tratados durante un tratamiento con aproximadamente 3,5 meses de medio con la terapia dirigida, y después de hacer una captación de yodo se vio que había captación suficiente para tratar en 9 pacientes de los 13. Estos 9 pacientes fueron tratados con yodo 131 adicional, y en las barras en naranjas podéis ver que existió respuesta objetiva por RECIST después del tratamiento con yodo en 6 de ellos. Cabe destacar que los 3 pacientes RAS mutados todos pudieron ser tratados con yodo 131 adicional. Esto ya había sido visto en el trabajo con selumetinib inicial que hemos comentado, y probablemente nos estaría hablando de un menor grado de desdiferenciación en los pacientes con mutación RAS. Los resultados con selumetinib, la verdad es que son bastante prometedores, y hoy en día hay en marcha 2 ensayos clínicos, uno en Gran Bretaña y otro en Estados Unidos, en pacientes con yodo-refractariedad con selumetinib, para comprobar el efecto sobre la rediferenciación en un número de pacientes más grande de lo que se había visto en el trabajo inicial publicado en el New England en 2013. Por último, como ya he comentado, existen bastantes datos, sobre todo a nivel experimental, con inhibidores de la deacetilación de histonas, que se ha visto que son capaces de inducir la reexpresión de NIS, y solo os he puesto algunos de los últimos trabajos publicados en los que se ve siempre a nivel celular e in vitro que el tratamiento con estos inhibidores de la deacetilasa son capaces de aumentar la captación de yodo 131 en células tiroideas en cultivo. Este trabajo he publicado el año pasado. Incluso que la combinación de inhibidores de la vía MAP quinasa específicos como el bemurafenib, que es un inhibidor de BRAF, junto con inhibidores de la deacetilación de histonas y la estimulación con TSH, puede producir efectos de captación de yodo 131 y cambios en la expresión génica, sobre todo en células BRAF mutadas. Y un último trabajo publicado recientemente este año, en el que el tratamiento de inhibidores de BRAF y de MEK junto con el panovinostat, que es un inhibidor de la deacetilación de histonas, pueden mejorar la diferenciación de células con mutación BRAF. Evidentemente estos son estudios in vitro, estudios a nivel animal que necesitarán tratamientos o estudios animales y estudios en humanos, pero que probablemente puedan ser un buen camino para conseguir la rediferenciación de las células tiroideas y poder conseguir mejores resultados en tratamientos futuros en estos pacientes con yodo-refractariedad. Como conclusión de esta segunda parte del manejo de los pacientes yodo-refractarios, comentar que el manejo óptimo de los pacientes con yodo-refractariedad se debe de realizar en equipos multidisciplinares, porque requiere de muchos especialistas que tienen que tomar muchas decisiones, que en pacientes con enfermedad estable de pequeño volumen y asintomáticos pueden ser tratados solo con vigilancia activa y tratamiento supresor con tiroxina, que las terapias locales pueden ser una buena opción en pacientes sintomáticos con lesiones accesibles, y tenemos múltiples terapias locales que podemos acceder a ellas, que es importantísimo decidir el punto de inflexión para decidir en los pacientes en progresión
cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento sistémico con inhibidores inhibidores multiquinasa, y que la investigación futura puede abrir nuevas vías de tratamiento mediante la rediferenciación y la reinducción de la captación de radioiodo, que algunas están todavía en fase de investigación, pero que algunas parece que están ya probablemente ya en fácil de acceso en un futuro próximo. Y con esto ya hemos terminado.